que además sus restos están sepultados, parece ser muy cerca de aquí, en Portbou. Me refiero, a Walter Benjamin, que vivió de 1892 a 1940. Como saben ustedes, vivió en Alemania hasta el 33. En el 33 tuvo que huir, como muchos judíos. Vivió en Francia, después fue internado en un campo de trabajo en la Francia ocupada. Busca cruzar la frontera a España, lo detiene la Guardia Civil, no le permite entrar a él y al grupo que iba con él. Se regresa a pasar la noche, donde se quita la vida, y al otro día el grupo que iba con él, parece que o por dinero o impresionados por lo que había pasado, pero la Guardia Civil los deja pasar, y afortunadamente llevan cargando con ellos parte de la obra que más tarde se va a publicar. Walter Benjamin, hoy en día Walter Benjamin es uno de los filósofos más estudiados en todo el mundo. Aquí, por supuesto, en México, en todos lugares se estudia la obra de Walter Benjamin y sobre todo su crítica a la cultura. Bueno, también he traído un extracto de cuando él reflexiona sobre su judaísmo. Es interesante porque Walter Benjamin tenía dos grandes amigos. Uno era Gershom Scholem, que fue para mí uno de los historiadores más importantes sobre la mística judía, sionista, vivió y murió en Israel. Y su otro amigo Bertolt Brecht, dramaturgo marxista. Cuando él escribe sus obras, la consultaba con los dos. Scholem lo acusaba de ser muy marxista y Brecht de ser muy judío. Y él parece ser que necesitaba ese doble rechazo para sentir que había conseguido lo que quería, no quedar bien con nadie. Esto era Walter Benjamin. Era kafkiano, él mismo sentía esa afinidad con Kafka. Vean lo que escribe Walter Benjamin sobre su judaísmo. Dice: tal vez sería bueno que le repita, para comenzar, cómo se originó mi postura ante el judaísmo. No fue, por cierto, a través de alguna experiencia de vida específicamente judía. En rigor, no fue a través de ninguna experiencia de ese tipo, sino puramente gracias a la única experiencia práctica importante, el hecho de que cuando me abrí al mundo de las ideas, al mundo exterior, tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito práctico, los que me salían al encuentro casi siempre eran judíos. Esta experiencia me reveló lo siguiente: los judíos conforman una élite entre la muchedumbre de los intelectuales, pues el judaísmo no es para mí de ninguna manera un fin en sí mismo, sino un portador y un representante de lo espiritual. Walter Benjamin regresa sobre esta lectura: la tradición de las letras, la tradición de la reflexión, la tradición del pensamiento, pero no una identificación ni con la religión, que la conocía muy bien. Tener de amigo a Gershom Scholem y haber discutido con él durante toda la vida lo hacía un conocedor del judaísmo. Sin embargo, nunca se convierte a la religión judía, no tiene esa conversión, y ya en los momentos más duros Scholem le ofrece la posibilidad de irse a Israel, incluso recibe ayuda, pero él decide no ir. Adorno y Horkheimer, sus amigos, lo invitan a Estados Unidos y él se queda en Europa, y finalmente el fin ya se los he contado. Walter Benjamin muere en ese espacio del no espacio, en ese no lugar de la doble marginalidad, y en ese sentido se encuentra en esta lista de nombres que les acabo de decir. Ya voy terminando. Vamos hacia las conclusiones. ¿Qué es lo que me parece importante rescatar de la contribución de estos pensadores? Las circunstancias los ubican de tal forma que al mismo tiempo que desarrollan una crítica al mundo que los excluye, al mismo tiempo logran detectar y definir su marginación con el mundo judío. Logran hacer un testimonio de lo que es esta doble marginación. ¿Por qué es importante?
¿A nosotros qué nos daría eso? Las identidades nacionales, regreso al punto inicial, trabajan sobre lo racional por un lado, que es esta idea de la definición de los derechos, etcétera, etcétera, pero fuertemente sobre el elemento emocional. Dudo mucho que alguien sea capaz de sustraerse por completo al aspecto emotivo. Un judío, por más crítico que sea, y creo que podríamos discutirlo, le cuesta mucho trabajo no sentir cierta afinidad con lo relativo a lo judío. Y hablo en primera persona. Pero estoy seguro que a un palestino le pasaría lo mismo. A un mexicano le pasa eso y a un español le pasa eso. Cuando los debates llegan al examen de los hechos históricos que son objetivos, es muy difícil hacer a un lado los elementos emotivos. Desgraciadamente, para regresar al conflicto, por ejemplo, árabe, palestino-israelí, palestino-judío, cada vez que los sectores racionales, moderados, buscan un acuerdo, y créanme, hay una cantidad importante en el sector judío y en el sector palestino que están interesados en llegar a un arreglo. Creo que ustedes aquí en España fueron sede de un intento importante. Cada vez que se trata de hacer eso, aparecen los brotes irracionales y basta una bomba en un lado o un barquito del otro lado para echar al traste esfuerzos de esa naturaleza. Creo que la experiencia en estas tierras, con los vascos, da ejemplo de lo que estoy hablando. La parte emotiva se vuelve un factor determinante en la construcción de las identidades. Lo que estos pensadores nos enseñan es que si no logramos, de alguna manera, detectar cómo funciona esta doble marginación, seremos presas siempre de este mecanismo dialéctico donde la distribución de los derechos se acota a la ciudadanía, y cuando se acota a la ciudadanía siempre va a haber un excluido. No sé si me explico. No es un asunto metafísico, no es un asunto mágico, es un asunto muy concreto. La distribución de los derechos pasa por una selección, y esa selección de alguna forma se construye sobre elementos afectivos. La posibilidad de transitar a un universo distinto radica en la neutralización de los elementos afectivos. Cosa nada sencilla, yo diría muy difícil de superar, pero no imposible. Y en cierta medida, no exagero si digo que el futuro de la humanidad depende de eso. Y digo que no exagero porque basta oír las declaraciones de Irán ahora para que nos pongamos a temblar. O sea, cuando se empiezan a radicalizar los asuntos nacionales, el ambiente de guerra empieza a aflorar y produce finalmente, más bien, nos presenta un futuro bastante poco deseable, por decirlo de alguna manera. Bueno, esto lo dejo también aquí para que tengamos un diálogo al final, pero quería yo terminar ya mi presentación, me he pasado un poco, haciendo justicia, como dije, y les recuerdo, el final del Jerem decía lo siguiente, final del Jerem, a Spinoza, lo recuerdo al principio, decía, ni leer papel que haya hecho o escrito. Así es que los invito a que me permiten leer las palabras de Spinoza y compartirla con ustedes para desactivar el Jerem definitivamente en esta fundación que se merece nuevamente una felicitación por regresar a este hombre a una comunidad de hombres pensantes. Hace más de 3 siglos escribió fíjense ustedes cómo fue un hijo prematuro de la época, fíjense lo que escribe Spinoza hace más de 3 siglos, en la línea que les acabo de presentar. Dice así Spinoza, en su Tratado Teológico Político: así como el derecho supremo de libre pensamiento, incluso en la religión, está en poder de cada hombre, y así como es inconcebible que este poder pueda quitarse,
está también el derecho supremo y la autoridad de juzgar libremente y de explicar e interpretar la religión por uno mismo, ya que el más alto poder de interpretación de las escrituras le pertenece a cada hombre. La regla para esta interpretación no puede ser otra que la luz natural de la razón, la cual es común a todos. Muchas gracias. Bueno, señores, abrimos el turno de preguntas y en nombre de Espinosa, muchas gracias. Pues sí, por esta reflexión. Yo me atrevería a preguntar, a ver, ¿existen estos filósofos, pensadores marginados por ambos lados, como decías? ¿Se puede decir que hay una filosofía que sostiene, que los estructura? ¿Hay algo o simplemente es un mecanismo de pensamiento del cual estás hablando? No sé si te refieres como una filosofía en cuanto a una corriente filosófica. Sí, exactamente. No, bueno, de hecho sería un poco difícil decir corriente filosófica porque sería ir en contra de esta libertad o este individualismo de pensamiento. Lo que sucede con el pensamiento es que siempre tiene los dos elementos, ¿no? Por un lado es conservadora de ideas y por otro lado es crítica y renovadora de ideas. Hay corrientes de la filosofía que buscan más estructurar, hay corrientes de filosofía que buscan más bien la reflexión crítica. En ellos, porque además estamos hablando de un médico, en el caso de Freud, estamos hablando de un científico como Einstein, un literato, no podríamos colocarlos a todos ellos como filósofos, sino que son distintos pensadores o intelectuales con aproximaciones desde estructuras conceptuales diversas. No sé si me lo voy a explicar, pero lo que sí los define a todos es esta capacidad de cuestionar incluso los principios mismos de sus distintas disciplinas. Eso es lo que hizo Einstein, finalmente un revolucionario, Freud, etc. No sé si te contesto con eso. Sí. Yo más que de una exclusión o de una contradicción, yo hablaría de una consecuencia de una cosa por la otra, es decir, la pertenencia de alguna manera o la marginación provoca el hecho de que se piense más en la libertad que el estar dentro de lo que es la masa o la mayoría o los grupos, diríamos, de mayor peso dentro de una comunidad. Es decir, no es que sea una contradicción, es consecuencia. Es decir, quizás por eso, dentro de los últimos años, y quizás los últimos siglo y medio, los grandes avances de la humanidad han venido por parte de los judíos, porque no tenían el corsé de alguna manera, porque han estado luchando durante todos estos siglos buscando o navegando contra la corriente de los nacionalismos. Pues yo creo que es una muy buena conclusión de lo que acabo de explicar y estoy de acuerdo completamente. Pues muchísimas gracias, profesor, por su intervención, que yo creo da lugar a multitud de temas por lo sugerente de su intervención. La primera que yo me hago, ¿verdaderamente cree usted que al margen del proceso de persecución que se suscita en los años 30 en Europa, que esto está claro lo que se implica y las consecuencias que tiene, usted cree que Einstein o Freud, incluso Kafka, Benjamin es un caso distinto, se sentían marginados? Primera pregunta. Lo digo porque en su reflexión esta cuestión es fundamental. Y yo estoy convencido, he tenido la oportunidad de leer la obra de los tres y conocer muy in situ, incluso físicamente, por ejemplo, donde vivía, en el ambiente en el que vivía Freud, sin ir más lejos, o en el ambiente en el que vivía Kafka, sin ir más lejos. Yo tengo la percepción que Freud era un hombre polémico, pero polémico no por su judaísmo ni por su concepción del mundo. Era polémico porque pretendía, eso lo dejamos a otra discusión, que sus conocimientos eran conocimientos científicos. Y ahí estaba la polémica. Y algo parecido sucedía también con Kafka.
Él lo que verdaderamente tenía, en fin, como espada de Damocles en su día a día es